está en una carestía de petróleo. Los países no han invertido en nuevas facilidades de producción. Pongo un ejemplo, el Ecuador, que deberíamos estar yendo hacia el 1.000.000 de barriles y nos hemos estancado, y sucede en otros países productores. El mundo occidental querrá privarle a Rusia de sus ingresos, porque para lanzar una guerra usted necesita plata. Entre menos plata tenga, menos capacidad bélica, y el principal producto de exportación de Rusia son los hidrocarburos, petróleo y gas. Occidente hará todo para que el precio sea bajo y Rusia tenga menos ingresos. Así es que veo el conflicto prolongándose por todos estos elementos. Por más que los Estados Unidos quieran una guerra económica contra Rusia, el precio seguirá alto y los próximos años. Sí, veamos cómo se comporta. Por tanto, creo que gozaremos de alguna suerte de buenos ingresos, aunque eso signifique que el precio de los combustibles de manera interna en el país sigan al alza o se mantengan elevados. Enrique San Martín. Gracias, Ramiro. ¿Cómo está, ingeniero? Sí, mi preocupación y la preocupación, obviamente, de los ecuatorianos es que uno de los rubros importantes sobre el que se sustenta el país es el petróleo. Y en estos momentos, con lo que está aconteciendo en Rusia y Ucrania, vemos cómo va fluctuando este valor. Ahora, de acuerdo a sus análisis y proyecciones, ¿ve usted que en algún momento este precio llegue a estabilizarse o establecer usted de pronto un promedio sobre el cual el gobierno también podría estar estableciendo un presupuesto, digamos, un balance sobre el cual se refleje, digamos, todo este proceso sobre el cual ellos podrían sustentar el presupuesto general del Estado? Esa es mi pregunta, ingeniero. Sí, la OPEP, que es otro elemento muy importante, porque aunque está asociado con Rusia y con otros países productores, tiene un gran impacto en el mercado, se ha fijado una meta de precios, para lo cual fluctuará la producción. Cuando baje la demanda, bajarán la producción. Se mejora la demanda, abrirán un poco más la llave. Han dicho que el crudo Brent quieren mantenerlo en $100 el barril. El crudo WTI, que es el marcador para el crudo ecuatoriano, en $90. Hay unos $15 de descuento del crudo ecuatoriano frente al WTI. Así es que alrededor de $75 el barril es lo que veo el precio del crudo ecuatoriano para el próximo año y los inmediatos que siguen. Sobre estos precios, ingeniero, entonces, ¿podemos hacer proyecciones? Así es, sí. Miren, si la producción se va a mantener estática, no creo que suba ni que baje mucho. Podemos pensar más o menos que vamos a exportar unos 10 a 11 mil millones de de dólares al año en petróleo y unos derivados que exportamos desde las 11 mil millones de dólares de exportación. Esa es la buena noticia, es el principal rubro de exportación. La mala noticia es que sube el petróleo y suben los combustibles, y somos importadores de combustibles. Este año vamos a importar 7 mil millones de dólares en combustibles, y los vamos a vender a 3 mil millones, o sea, va a haber un subsidio de 4 mil millones que ojalá se lo corrijan, ¿no? Pero esas cifras podemos esperar por el próximo año y los siguientes: 10, 11 mil millones de dólares de exportación y unos 7.500 de importaciones de derivados. 9:25. Estamos dialogando con el doctor Fernando Salto Salvite, experto en temas de hidrocarburíferos y también en un momento exministro de Energía, Minas y Petróleo.
Ingeniero, veía en algún documental de que Corea del Sur tiene tres de las 5 refinerías más grandes del mundo y sin embargo no tienen petróleo. Y lo comparaban con el caso de aquel proyecto frustrado que es la refinería del Pacífico allá en el Aromo, provincia de Manabí. Como bien usted ha señalado, somos productores no de un crudo de calidad, pero ¿podríamos compensarlo de alguna manera si siguiéramos el ejemplo del Corea del Sur? ¿Usted cree que es factible aquello? Y lo digo porque el gobierno tal parece que ha desistido de construir o continuar con la refinería del Pacífico, más allá de los problemas legales que existen, y obviamente habla hoy en día de crear un proyecto para vender energía fotovoltaica. Entonces, quisiera conocer la voz del experto al respecto. Ya, sí podemos mejorar la balanza comercial, ¿verdad? Las exportaciones se quedarán ahí, pongamos 10,000 millones de dólares al año de petróleo, pero si refináramos un poquito más, evitaríamos el importar tanto en derivados, porque podríamos tener producción local. Le voy a ser muy sincero, el proyecto de la refinería del Pacífico no lo veo viable. Manta no es el sitio, el Aromo no es el sitio correcto, porque está lejos del petróleo. El oleoducto va del oriente a Esmeraldas, ¿verdad? Habría que hacer un oleoducto para que lleve al Aromo, que costaría una gran fortuna, va a ser un problema y obtener los permisos de los campesinos o hacendados por el que pasa. En segundo lugar, Manta es un puerto pesquero, la capital mundial del atún, me parece. Habría que hacer un puerto para exportar el crudo los productos de la refinería de El Aromo, con riesgo de la contaminación y destruir la industria atunera. Así es que no le veo viable, además que los estudios son mal hechos de la refinería del Pacífico, lamentablemente todo fue una montaña de corrupción, pero sí veo posibilidades de mejorar 2 refinerías, la de Esmeraldas y de La Libertad. Esas pueden con instalación de equipos modernos, producir mucho más gasolina y diésel para el mercado interno y así evitarnos la importación. Así es que las refinerías de la península y la de Esmeraldas le veo factible en mejorarse para tener producción local y evitarnos la importación, como usted muy bien dice. Corea no importa gasolina, sino que importa el petróleo y el valor agregado de la gasolina es producto de su refinación. Esmeraldas y La Libertad veo posible mejorarlas. La refinería del Pacífico, nadie va a poner 10, 12 mil millones de dólares en un sitio que no es no es conveniente para una refinería. Así es que estas 2 sí, la del Pacífico no le veo futuro. Perfecto. Doctor, finalmente para darle paso a mi compañero Jaime Velázquez. Es que también estaba pensando la pregunta, querido Jaime. No, tranquilo, no se preocupe. Sí. Doctor, finalmente, preocupa este tema de lo que está aconteciendo en Europa. Fíjese usted cómo le costó el puesto a una primera ministra en el Reino Unido, me refiero, porque ya están padeciendo en Europa el tema de hidrocarburos y puntualmente el tema del gas. Se acerca un invierno que es cruento, como ya es conocido en todo el mundo y sobre todo y especialmente en Europa. Y lo que ella, podría decir, se hizo fue sincerar los precios. Pero ¿quiénes son los perjudicados siempre en este tipo de incrementos? Es el pueblo, la clase popular. ¿Qué fue lo que le costó a ella? La destitución. Pero más allá de eso, el tema político, pregunto yo, ¿qué avisora usted para Europa a propósito de la guerra en Ucrania, a propósito de una recesión económica? Ya en algún momento el presidente de Francia, Macron, dijo que
habrá que aplicar una economía de guerra y que se olviden de los buenos tiempos. ¿Qué es lo que usted vislumbra o calcula que podría acontecer en Europa en todo este contexto, ingeniero? Mire, y le voy a contar una anécdota personal. Yo viví muchos años en Viena, yo trabajé para la OPEP y viví en esta linda ciudad de Viena. Y en pleno invierno, no me acuerdo, por la Navidad alguna maniobra hice en el sistema de gas y se me dañó el gas. Y no entraba el gas y se apagó el automático y me quedé sin gas a las 10 de la noche. A la 1 de la mañana tuve que irme a un hotel con mis hijos porque el frío era insoportable, por más que me puse 4 cobijas, me tomé media botella de coñac, ni así. O sea, Dios el mío. gas es vital para Europa. Wow. Bien, ¿qué está pasando? Por este conflicto entre Occidente a través de Ucrania y Rusia, Rusia les ha cerrado el gas. Tienen que traer los europeos de Estados Unidos por gasoducto que viene de Rusia a Alemania. Es barato y es sencillo el llevar el gas. Son gasoductos de un gran diámetro que manejan, mueven inmensas cantidades. Traer por barco de Estados Unidos, y además no hay los puertos para recibir el gas que viene líquido y gasificarlo de nuevo. Así es que yo les veo que se van a congelar, Dios mío. que van a tener problemas terribles Ay. por la falta de gas ruso, terribles. Va a ser un invierno como los de la Edad Media, en los cuales mucha gente tendrá que morir y las enfermedades se propagarán. Si no llega a un arreglo rápido, pobre Europa este invierno. Dios mío. Jaime. Gracias, Enrique. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? ¿Todo bien? Un placer tenerlo por acá. A ver, si bien es cierto, la situación del barril de petróleo va a crecer aparentemente el precio en los próximos meses, pero yo quisiera irme por el lado de la minería, porque si bien es cierto, el petróleo es una gran fuente de ingresos para el país, pero a futuro eso significa pues que vamos a seguir dependiendo de este combustible fósil que ante el mundo es lo peor que existe, digamos, ¿no? ¿Verdad? Porque tenemos que cambiar la energía. Y pues hoy en día hay el tema de la minería, y la minería tiene una vasta o grande, un gran espacio para poder explotar, pero hay posiciones muy radicales con respecto a no explotar ese tramo. ¿Cree usted que la minería podría reemplazar en un momento dado al petróleo en el Ecuador? Por supuesto que sí. El país es riquísimo en recursos mineros. El otro día yo hablaba con un señor de Codelco, que es la minera estatal de Chile, la más grande del mundo en cobre, que me decía que esta mina Yurimagua, que es una mina pequeña para estándares ecuatorianos, es más rica que la mina El Teniente, que es la mina principal de cobre de Chile. El potencial es enorme en el Ecuador para reemplazar con creces al petróleo, como usted bien lo menciona, está amenazado de bajar su ritmo de desarrollo por el problema ambiental. Pero tenemos una oposición terrible. Fíjese, estaba haciendo hace unos minutos un estudio y tengo aquí el resultado en mis manos de la Mesa 5, que dice: el gobierno nacional que se compromete ante la CONAIE no otorgará nuevos títulos mineros a las nuevas peticiones de derechos mineros hasta contar con la normativa necesaria para la aplicación de la consulta previa, libre e informada. Y también se compromete el gobierno a crear una comisión para revisar todos los contratos mineros otorgados a lo largo de la historia y todas las licencias ambientales. O sea que no solo hay un compromiso de congelar futuras concesiones, sino revisar las anteriores, y se habla de indemnizaciones ambientales. O sea, hay una amenaza terrible contra la industria minera. Terrible.
Así es que mientras no resolvamos este conflicto, la minería seguirá dormida. Pero el potencial es enorme. Reemplazar de largo a la industria petrolera. Porque si bien el petróleo va a tratar de perder su importancia, los minerales suben, porque los automóviles ya no usarán gasolina, sino usarán energía eléctrica o el hidrógeno, que es una fuente de energía que se está estudiando, pero siempre serán hechos de minerales, no se puede hacer de cartón ni de plástico, se necesitan minerales, y el mundo seguirá produciendo automóviles, maquinarias, equipos, cuya materia prima son los minerales. Entonces, la minería es el futuro, y aquí la queremos ahorcar. Es terrible. Ojalá de este diálogo se sinceren en la verdad y se les diga a los señores indígenas y a aquellos también movimientos ambientales, pero ¿de qué quieren que viva el país? Si tenemos un enorme potencial minero, que se apliquen los estándares más estrictos de cumplimiento ambiental, de cumplimiento social, que la plata no se vaya a la burocracia en gasto corriente, sino que les beneficie a las zonas donde hay minería y al país en general. Pero destrabemos el bloqueo minero, porque esa sí es la fuente de ingresos para el futuro. Ojalá sea así, doctor, porque la verdad es que el Ecuador necesita justamente que eso se destrabe. El otro problema grande que hay es el tema del gas. El gas, la explotación de gas en el Golfo de Guayaquil. ¿Cómo usted ve el tema? Porque aparentemente eso tiene un freno hasta el 2024, si no estoy mal, pero aparentemente, según el Ejecutivo, eso va a ser de inmediato. Entonces, pero las declaraciones de ministros son que eso se va a esperar un poco. Quisiera ver su opinión al respecto. Estoy perdido como usted, ¿verdad? Porque vi que ya se lanzó la licitación para el Campo Amistad y también que se la ha postergado para el año 23. Yo creo que hay que buscar más gas, no solo en el Campo Amistad, en el Oro, sino a lo largo del litoral ecuatoriano. Hay indicios, pero que esta labor de búsqueda que la haga la empresa privada. El gobierno de Correa gastó $560 millones en perforaciones adicionales en el Campo Amistad. ¿Y sabe lo que hicieron? Contrataron una torre de perforación, porque para perforar costa afuera son unas islas flotantes, ¿verdad?, que cuestan una fortuna. Había que traerla desde Egipto, por el Mediterráneo, por el Atlántico, el canal de Panamá, y se dañó esta torre de perforación. Entonces trajeron otra más chiquita, que estaba en los Estados Unidos, pero que no llegaba al sitio donde se presumía estaba el yacimiento de gas, o sea, hacía un hueco, pero no llegaba a la arena donde podía haber gas. Era botar la plata. Claro. Se gastaron $560 millones del pueblo ecuatoriano en una locura. Obviamente hubo beneficiarios, ¿verdad?, de esta corrupción. Que no se repite este episodio, que lo haga la empresa privada, a su riesgo, porque hay mucho riesgo en la actividad petrolera y de búsqueda de gas. Yo creo que sí hay potencial, pero hay que sacarlo rápidamente. Pero Petroecuador se enreda que nosotros vamos a hacer los estudios para obtener una mejor oferta. No. Que se deje que la compañía que esté interesada haga el estudio, y si encuentra el gas, que se divida la utilidad entre el Estado y la compañía. Pero que se aceleren los procesos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hay una pequeña producción en el Campo Amistad. Ese gas se lo licúa para llevarlo a una planta eléctrica y una parte a las industrias de cerámica de la SUAY. Esta planta que hizo el Estado la hizo sin cimientos, entonces está hundida. Cada rato hay que repararla. Claro.
Ahí ganan coimas los funcionarios de Petroecuador en cada reparación. Esto no les interese que venga una compañía seria y ellos soltar esta vaquita lechera que les produce un gran ingreso. Todo es corrupción de Petroecuador. Así es que el presidente Lasso debe romper este nudo gordiano de la corrupción y decir, señores de Petroecuador o del ministerio, ustedes me sacan 10, 12 bloques, que vengan las compañías a su riesgo, pero rápidamente, no hay que demorarse más. Se han pasado 16 meses este gobierno en quien muchos confiábamos que iba a incentivar la venida de inversión extranjera y no lo ha hecho. No se pierda más tiempo, salgan adelante en licitaciones, que se invite a compañías que ellas corran el riesgo, con su plata busquen, si encuentran, los dos se benefician, si no encuentran, ellos pierden, pero no más demoras. Clarísimo, doctor, con esa palabra ojalá se den las cosas, porque el Ecuador necesita justamente que las cosas se den y no vivir solamente de buenas intenciones. Así que queremos agradecerle, doctor, por todo su tiempo y esperarlo ver nuevamente por estos lares. Así que un abrazo. Muchas gracias por invitarme. Muy buenos días. Buenos días. Con esto nos damos a un pequeño corte comercial, Charlie, y regresamos enseguida. No se vayan. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.